Saludos, vamos a seguir con el ejemplo, queremos hacer un ejemplo de movimiento libre no amortiguado. En este caso, movimiento libre significa que no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema. No amortiguado quiere decir que no hay nada que le ejerza resistencia a la masa que se está desplazando. Es como si la masa se estuviese moviendo en el vacío. Saqué un ejemplo del capítulo 5.1, que es el ejercicio número 3, para compartirlo con ustedes. El ejercicio dice: una masa que pesa 24 libras, unida al extremo de un resorte, lo alarga 4 pulgadas. Al inicio, la masa se libera desde el reposo en un punto 3 pulgadas arriba de la posición de equilibrio. Encuentre la ecuación de movimiento. Muy bien, en este caso podemos ver que entre todo lo que leímos en ningún lado dice que hay algún tipo de resistencia al movimiento y en ningún lado leímos que decía que alguna fuerza externa actuaba sobre el sistema. Por lo tanto, debemos identificar que estamos trabajando con el movimiento libre amortiguado, ¿verdad? Y en este caso lo otro que debemos es observar son las unidades de medida. Las unidades me habla de libras, me habla de pulgadas. Esas unidades no combinan mucho, pero estamos hablando del sistema inglés de medidas. Y en este sistema la fuerza se mide en libras. La masa se mide en slugs. ¿Qué es la masa entonces? Tengo que dividir la fuerza, dividirla entre la gravedad y así consigo cuál es la masa. La distancia se mide en pies, el tiempo en segundos y el valor que vamos a usar de aproximación para la constante de aceleración de gravedad va a ser 32 pies por segundo cuadrado. Dicho eso con las unidades, ahora el recordar qué pasó en la presentación pasada. Lo que pasó fue que solamente lo único que necesitamos es saber cuál es la masa, cuál es la constante del resorte, y con eso es suficiente para hallar la ecuación general de desplazamiento de la masa. Ahora, dadas las condiciones iniciales, pues entonces podemos determinar cuáles son los valores de las constantes C1 y C2 para poder resolver el problema. Así que sacamos los extractos del problema para ir buscando nuestros datos, nuestra información. El primer pedazo nos dice que una masa que pesa 24 libras. La masa pesa, quiere decir que 24 libras es una fuerza. Y esa fuerza hace que el resorte se estire o se alargue 4 pulgadas. Ok, ¿qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que la fuerza tiene que ser la constante del resorte por el estiramiento. Por lo tanto, si la fuerza es 24 libras y el estiramiento es 4 pulgadas, que es lo mismo que 4 entre 12 pies, ¿verdad? Porque pulgadas, para convertirlo en pie, dividimos entre 12, se puede simplificar y tendríamos que 24 libras es lo mismo que un tercio multiplicado por K. Así que para dejar la K sola, tengo que multiplicar por 3 a ambos lados, y si multiplico 24 por 3, me da ¿cuánto? 72. Por lo tanto, el valor de la K de ese resorte tiene que ser 72 libras por pie. Así que ya tenemos una de las variables, o en este caso una de las constantes necesarias para resolver el problema. Ahora nos faltaría calcular cuál es la masa. ¿Qué sabemos de la masa? Que la masa la podemos conseguir si dividimos el peso, que es la fuerza, entre la aceleración de gravedad. Si dividimos la fuerza entre la aceleración de gravedad, 24 entre 32, que se puede simplificar a 3/4. Y como les mencionaba, la unidad de masa, slugs. Después que tenemos la constante y la masa, lo que hacíamos era identificar quién era omega cuadrado.
Y omega cuadrado dijimos que era K sobre M. O sea, 72 dividido entre 3 cuartos. K sobre M. Dividir es multiplicar por el recíproco y multiplicamos 72 por 4 tercios y lo simplificamos y el resultado es 96. Así que omega cuadrado es igual a 96, lo que implica que al buscarle la raíz cuadrada, omega va a tener el valor de la raíz cuadrada de 96. Recuerden que en la definición de omega no usábamos el más o menos para la raíz cuadrada, simplemente la raíz. Y la raíz de 96 se puede simplificar a 4 raíz de 6. Así que si tengo el valor de omega, ya es suficiente para poder hallar la solución general. ¿Cuál era la solución general? X de t, C1, coseno de omega t, más C2, seno de omega t. Así que ya tenemos la ecuación general establecida. Una vez conocida la ecuación general, ahora sería buscar cuáles son en el problema las condiciones iniciales para conseguir los valores de C1 y C2. Una de las frases dice que al inicio la masa se libera desde reposo. Libera desde reposo quiere decir que estaba quieta, sin ningún tipo de velocidad, y se soltó, se liberó, no se tiró, no se arrojó ni para arriba ni para abajo, solamente se liberó. Quiere decir que la velocidad inicial es 0, que es lo mismo que decir que x' de 0 tiene que ser igual a 0. La otra condición inicial dice, en un punto 3 pulgadas arriba de la posición de equilibrio. Mencioné en el video anterior que encima de la posición de equilibrio se considera negativo y debajo de la posición de equilibrio se considera positivo. Por lo tanto, quiere decir que la posición en el tiempo cero, la posición inicial, tiene que ser negativo porque está arriba de equilibrio, 3 pulgadas, que al dividirlo por 12 lo convertimos en pie. Quiere decir que la posición inicial va a ser negativo 1/4 pies. Por lo tanto, usamos esas herramientas. Número 1, que la posición inicial es negativo 1/4. ¿Pero qué es la posición inicial? Cambiar todos los valores de t en la ecuación que tenemos solución por 0. Así que cambio la t por 0 y cambio la t por 0 y obtengo esto. ¿Qué debemos recordar? Que seno de 0 es 0. Y si seno de 0 es 0, esta parte aquí se cancela y solamente me queda esta parte de acá. ¿Cuánto es el coseno de 0? El coseno de 0 es 1. Así que 1 por C1 es igual a C1. Quiere decir que x de 0, que es negativo 1/4, tiene que ser lo mismo que C1, de donde obtenemos que C1 es igual a negativo 1/4. Una vez ya yo sé que C1 es negativo 1/4, pues voy a la ecuación original y sustituyo el valor de C1 por 1/4. ¿Cómo me quedaría entonces? Que la x de t va a ser negativo 1/4 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Por lo tanto, ya tengo un poquito más simplificada mi ecuación de desplazamiento. Ahora necesito la otra condición inicial que tiene que ver con la velocidad. Por lo tanto, tengo que buscar la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada de esa función? La derivada de coseno es negativo seno, por lo tanto el negativo con el negativo se simplifica y tengo que multiplicar por 4 raíz de 6. ¿Qué pasa si multiplico por 4 raíz de 6? Que el 4 se cancela. Por lo tanto me queda raíz de 6 seno de omega t, seno de 4 raíz de 6t. Más la derivada de seno es positivo coseno, pero tenemos que multiplicar por la derivada del ángulo, que sería 4 raíz de 6.
De ahí sale el 4 raíz de 6 por C2 por coseno de 4 raíz de 6t. ¿Verdad? Ahora me llevo esa ecuación como está, sin hacerle ningún tipo de daño. Aquí esta t quedó muy arribita, debe ser x' de t lo que estamos hablando, y la tenemos de esta manera. Ahora, el dato es que x' de 0 tiene que ser 0. Quiere decir que si sustituimos x' por 0, tenemos que cambiar la t por 0. O al revés, si cambio la t por 0, el resultado tiene que ser 0. Así que 0 va a ser igual a raíz de 6 seno de 0, ¿verdad? Porque esto va a dar 0, más 4 raíz de 6c2 coseno de 0. ¿Y cuánto es el coseno de 0? 1. Por lo tanto, el resultado es 4 raíz de 6 por c2. Ahora, el valor de x' tiene que ser 0 igual a 4 raíz de 6 por c2. Así que si dividimos, como único eso es posible, es que c2 sea igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si la solución era del tipo negativo 1/4 coseno más c2 seno y tenemos que el valor de c2 es igual a 0, quiere decir que esta parte que está aquí con seno desaparece y solamente me quedaría que mi ecuación de movimiento es x de t igual a negativo 1/4 coseno de 4 raíz de 6t. Y con eso ya resolví el problema. Por lo menos la pregunta era cuál era la función de movimiento. Esa es la función de movimiento. Para preguntas, pues ya saben que se pueden comunicar y enviármelas por email o compartirlas en el chat. Hasta aquí este video del ejemplo.